Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un sombrero tejano. Mide 11 centímetros de largo por 9 de ancho. Espero que te guste. Sé que es un tutorial pequeñito, pero te puede servir en algún momento para hacer un vaquero o algo. Miren, yo hice las botas también. Estos son para un móvil de bebé. Pero las botas te debo el tutorial. Voy a poner el patrón escrito en mi Facebook, la casita de Puchis Grupo. Ahí lo vas a encontrar. Y déjenlo hago cuando ya tenga más paciencia, porque ahorita ya se me vino el tiempo encima. Pero espero que te guste. Es el tutorial para el sombrero. Ya tengo todas las partes del móvil. Ahora sí, tengo herraduras y tengo estrellas. Entonces, ahora sí ya tenemos a todos. Espero que te haya gustado el hacer este móvil para bebé. Y a continuación voy a dar la lista de materiales ya en el video completo. ¿Ok? Gracias por tu apoyo, tu manita arriba, un lindo comentario, que compartas, que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba yo un video. Recuerden que yo hago patrones, no copias de las creadoras, sino patrones de un personaje o algo y cobros, algo. En la caja de descripción te dejo todos los detalles. Y espero que me sigas apoyando. Gracias por los que son miembros de mi canal. Me apoyan muchísimo comprando material así. Y por las que me han dado donativos. Muchas gracias. Hola, buena tarde. Pues ya estoy terminando lo que son las cerraduras, las estrellas, y me falta el sombrero y las botas. Voy a hacer el sombrero, lo voy a hacer en este tono. Va a ser con estambre angorita. Voy a utilizar un gancho de 2 milímetros. Vamos a utilizar listón. Este es al gusto. Yo le voy a poner rosita y le voy a poner piedritas en corazoncitos rosas porque es nena, pero ustedes pueden usar lo que gusten. Creo que ya vamos a hacerlo algo sencillo pero práctico. Ok, miren, vamos a hacer 2 protuberancias para el sombrero tejano. El primero se remata y el segundo no. Vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo 3 puntos bajos en la última cadena. Y en las cadenas flotantes vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Y en la última hago un aumento. Y me da un total de 22 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4, subo con una cadena y tejo 22 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, la primera la remato, la segunda no. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ya regresamos tejiendo las dos partes. Ok, miren, le quité una vuelta porque sí se veía mal. La verdad quedó muy largo. Este no lo había hecho. Entonces, va a ser hasta la vuelta 3. Voy a se los pongo en el video, que es hasta la vuelta 3. Vean, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y entonces en la vuelta 4 voy a unir. Y 1. Vamos a tejer una cadena y tejo 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tomo el otro lado y vamos a tejer vean, aquí rematé y tomo uno antes y tejo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vean, y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y esto de en medio me queda abierto, no se preocupen. Lo vamos a coser al final. ¿Ok? Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta, hasta donde alcancen. Tres por 9. 9 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, 9 veces. ¿Ok? 9 por 3. O 9 por 8. No, 3 por 8, 24. A ver. Bueno, tú téjelos hasta donde alcances. Es que ya me hice bolas. Sí, son 9 veces. Y nos van a sobrar puntos, pero los tejes normales. Miren, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento,
Vamos a hacerlo juntas para que no haya problema. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y me queda un punto bajo. Lo tejo normal y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 6 y 7. Vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 37 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, todavía no coso la parte del medio, pero vean. Vamos a la vuelta 8 y vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Pero vamos a tomarlo, vamos a tejerlo sobre la cadenita de adelante. Ay, espérenme. Ahí está. Ok. 2 puntos bajos, un aumento. Creo que son 12 veces y nos sobra un punto bajo. Ese lo tejemos normal. Y nos da un total de 49 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 12 veces y me va a sobrar un solo punto bajo, lo tejo normal. Me da un total de 61 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, miren, vamos a tejer la vuelta 10 y 11 punto por punto. Voy a ver si hasta ahí la dejamos o le pongo otra vuelta más, pero son 61 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren, sí quedó. Ay, le haremos otra. No, ya sería mucho. Vamos a cortarle. Vamos a rematar. Y vamos a hacer esto. Vamos a coser la parte de... A ver, ¿creen que alcance con esto? No, ¿verdad? A ver, vamos a cortar un pedacito. Y voy a unir la parte de en medio. Tenía mis dudas que me quedara, ¿eh? Las botas, no, las botas estoy de risa y risa cuando las estoy tejiendo. Una disculpa, el tutorial no lo hice, pero las voy a hacer después. Pero ya con calma, porque no, ahorita estoy presionadísima del tiempo. Miren, aquí lo volteamos y vamos a coser la apertura que quedó aquí. Así. Lo coso y regreso. Así. Así. Y luego vendí el buzo y no es que le iba a dar el que yo tenía, pero no, cálmense, el sol se lo comió el color. Y entonces dije, no, tengo que dárselo nuevecito a la chica que me lo dio, que me lo compró. Y entonces tengo que volverlo a hacer. Y creo que le voy a hacer unas mejoras.
Pero sí, miren, ya terminé. Ay, ahí está. Y me voy por el estambre, así. Y voy a hacer esto. Corto. Y vean. Ay, quedó precioso. Ahora, quería yo ponerle listón rosa. ¿Ok? Aquí. ¿Sale? Se lo voy a poner más o menos como por aquí. Y regreso. Eso lo coso con silicón líquido. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Midió 11 centímetros por 9. Le puse su corazoncito en rosa porque es una nena. Vean. Ya quedó. Por dentro se ve así. En las botas. ¡Ajía! Ay, no. Vean, así quedó. Espero que les guste, que compartan. Les debo el tutorial de las botas. Pues están muy sencillitas de hacer. Bueno, no tan sencillas, pero sí laboriosas. O sea, son sencillas, pero laboriosas. Pero miren, quedó bonito. Y entonces, ahora sí, ya terminé. Dejen, coloco todo y regreso. Ok, miren, ahora sí ya quedó todo. Los 4 caballos, las botas, el sombrero. Estas partes van en medio, estas van en las 4 puntas. Y en cada caballo y todo eso va una herradura y una estrella. La clienta me pidió que ensartara la herradura con el hilo y la estrella para que ella allá nada más lo amarre al caballo. ¿Por qué? Porque se va a Estados Unidos y la persona que nos va a hacer el favor de llevárselos, pues no sé qué tanto ocupa en su maleta. Entonces, mejor sueltos, ella lo puede acomodar y creo que ya. Entonces, pero las botas, no inventen. Vean. Me encantaron las botas, el sombrero. Y de hecho, no lo puedes poner en un caballo. Pero vean, espero que le guste a la clienta. Y te puse todos los tutoriales por separado. No, me faltó la herradura y las botas, pero esas te las debo. Pero lo que puedo hacer, ¿saben qué? Es ponerlo por los patrones escritos en mi Facebook, la casita de Puchis Grupo, y ahí te subo los tutoriales. Bueno, el patrón escrito, ¿ok? Espero que te haya gustado. Gracias por tu paciencia. Y ahora vamos a seguir con el buzo, ¿ok? Entonces, nos vemos y cuídate mucho. Bye.